la anterior. Sí tuvieron oportunidad. Yo no, no pude abrir ¿cómo se puede decir? La clase. En la plataforma. Ah, ajá. ¿Cuál clase? ¿La 2 o la uno? Es que como que me, como que sí la puedo como que abrir, pero me vuelve a sacar del video. ¿Pero de qué clase? Para revisarlo y ver cómo le podemos hacer para que no vuelva a pasar. A ver, ¿dónde está? Ok, vamos a ver rápidamente este video. Quiero que pongan muchísima atención. Hablábamos de la mayéutica socrática. ¿Alguna me puede ayudar con qué es mayéutica socrática? ¿O qué es mayéutica? ¿Pueden participar o me sigo de lleno con la clase para que no perdamos tiempo y alcancemos a abarcar todo el temario? Es como que encontrar como una respuesta a algo, ¿no? Ok, es hacer nacer las respuestas a través de las preguntas. ¿Sale? Vamos a ver Ajá. solo un ejemplo muy rápido para para darnos de lleno a la teoría, porque les voy a dejar una tarea referente a esto. Miren, ahí va Sócrates. Te saludo, Sócrates. Oh, el excelente Hippias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. ¿A dónde vas tan bien equipado? Al gimnasio a pronunciar un discurso sobre la genealogía de los dioses. ¿Te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañarte. Es un discurso que ya he hecho. Todos me han dicho que es muy bello. Sería un placer tener también tu opinión. Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la belleza? Claro, ciertamente. ¿Y serías capaz de explicármelo? Nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello. Buena respuesta, pero dime, Hippias, ¿se podría decir que una mula es bella? Sí, en mi pueblo hay mulas de gran belleza. ¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir que es algo bello? No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un objeto tan prosaico para hablar de cosas tan elevadas. ¿Qué quieres? Soy tan rústico. De todos modos, aún tú debes aceptar que una bella cacerola es bella. Sí, quizá, pero la más bella cacerola en comparación con una bella virgen es fea. Como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios. ¿No es eso lo que quieres decir? Exactamente. Y sin embargo, antes dijiste, una bella virgen, he aquí lo que es bello. Y ahora me dices que comparada con un dios es fea, pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo. Te lo explicaré otro día, cuando quieras. Te saludo, Sócrates.
¿Contra quién pusiste tu acusación? Contra mi padre. ¿Tu padre? Ay, sí, Sócrates. ¿Y de qué lo acusas? De homicidio. ¿Qué? ¿Acaso mató a alguno de la familia? No, pero ¿por qué me lo preguntas? ¿No traerías a tu padre ante la justicia por la muerte de un extraño? ¿Y por qué no? Es raro que tú, Sócrates, hagas diferencias entre la muerte de un extraño y la de un consanguíneo. La mantilla es la misma. Si uno tiene conocimiento de un crimen, debe purificarse acusando al asesino. Cualquiera que sea el criminal y cualquiera la víctima. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El muerto era un trabajador de uno de nuestros talleres. Bebió y golpeó a un compañero. Entonces mi padre lo hizo arrojar a un pozo y mandó a un emisario a Atenas para ver cómo tratar el asunto. Entre tanto, se olvidó del hombre que se moría en el pozo. La gente me censura, me dice que es impío que un hijo acuse a su padre. Esa gente no sabe, Sócrates, lo que es la piedad. Yo sí lo sé. No habría ninguna diferencia entre la gente común y yo si no lo supiese. Entonces, querido amigo, explícamelo, te lo ruego. Me será de utilidad para mi propio proceso. Piadoso es lo que yo hago, llevar la justicia a cualquiera que haya cometido un crimen, aun si es la madre, el padre o el hijo. Zeus es el más justo de los dioses, encadenó a su padre Urano para castigarlo por haber devorado a sus propios hijos. Dadas las acusaciones formuladas en mi contra, prefiero no hablar de la divinidad, pero entre nosotros. ¿De veras crees que así sucedieron las cosas entre Zeus y su padre? Claro, y conozco detalles más curiosos que el vulgo ignora. Entonces, ¿crees que hay conflictos entre los dioses? Sí, y podría contarte cosas sobre los dioses que quedarías maravillado. No, mejor dime algo más útil para mi proceso. ¿Qué es la piedad? Lo que agrada a los dioses. Eso es piadoso. Lo que les desagrada es impío. Pero acabas de decirme que los dioses luchan entre sí. Entonces disputan, al igual que los hombres, sobre lo que es bueno o malo. Ah, eso es evidente. Entonces, en tu opinión, una misma cosa podría agradar a un dios si desagradara a otro. Que quieras castigar a tu padre y entonces complacer a Zeus y molestar a Urano. Sí. Complacer a Hefesto y desagradar a Hera. Entonces, si entiendo bien, una misma acción puede ser al mismo tiempo agradable y desagradable a los dioses. Es decir, al mismo tiempo piadosa e impía. Pero eso es imposible, Butifrón. Te lo suplico, dime qué es la piedad. En otra ocasión, Sócrates, ahora tengo que hacer. Te saludo. Ok, ¿sí pudimos verla? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿qué es la mayéutica? Digamos que la opinión de lo bueno y lo malo para tener respuesta de las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Estás segura? Yo creo que la mauriática es saber interrogar. Ok, ¿se acuerda? Bueno, vamos a iniciar, ya llegamos a esto, ¿no? La mayéutica es saber interrogar. Les voy a lanzar la pregunta, pensé que íbamos a tardar un poquito más, pero me da gusto que no sea así. La didáctica, perdón, la didáctica que habíamos quedado que era. ¿Qué habíamos quedado que era la didáctica? El arte de enseñar, ¿no? Entonces, la mayéutica se vuelve una forma de preguntar a través de una serie de supuestos que le van a decir
a la persona que va a aprender de qué manera podemos hacer nacer el conocimiento. Entonces la mayéutica la vamos a definir como el arte de preguntar como una herramienta para la enseñanza. ¿Sí me explico? Sí, Ok, bueno, ahora, esta técnica, con esta actividad cerramos esta técnica. Les voy a dejar la siguiente tarea, les adelanto. Necesito que me ayuden a hacer un video aplicando la técnica de la mayéutica. ¿Ok? Si no hay más dudas, vamos a pasar al estudio del modelo formalista y escolástico. Y es que este modelo consiste en aplicar con rigurosidad y sin desviarse de sus preceptos una determinada doctrina o metodología en el desarrollo de un proceso investigativo o de enseñanza. El término, de todas maneras, tiene varios usos según el ámbito. ¿Han escuchado hablar de la escolástica? Yo no, profe. Ok, les comparto. Este método es más que un método, una filosofía, ¿no? Esta doctrina de pensamiento surge de una raíz teológica de estudios sobre la religión, sobre los dioses, ¿no? Y es acuñada ya por los años de la edad 1500, 1400, 1600 de la época medieval. Se apoyó en las enseñanzas grecolatinas, es decir, en los preceptos de Grecia y de Roma, para interpretar teóricamente al cristianismo. Lo que hacían era una metodología muy estricta, pero muy estricta, para entender, en este caso, a algunos, pues por decirlo de alguna forma, algunos pasajes de la Biblia, algunas situaciones que tenían que ver con el estudio de la religión y de Dios o de los dioses, pero de manera muy rigurosa. ¿Sí? Muy rigurosa. Entonces empezaron a tomar técnicas de enseñanza y de aprendizaje de las dos culturas, ¿no? De Grecia y de Roma, ya desaparecidas para ese entonces. Tuvo en sus principales representantes a Anselmo de Canterbury, a Guillermo de Ockham y a Tomás de Aquino. Santo Tomás, los conocen en la religión católica. Luego de la patrística, que fue una época donde se estudió el cristianismo en sus primeros siglos, la escolástica se impuso no como corriente filosófica, sino como una corriente de enseñanza en las universidades, porque la rigurosidad, pues, dictaminaba, ¿no? Que podría ser enseñada en grados más grandes, en escuelas catedralicias y otras formas de estudio. Las escuelas catedralicias fueron las escuelas que fundaron debajo de las catedrales para instruir a la gente del pueblo, ¿no? A los niños, a los adolescentes, a las señoras, a los adultos en la fe. Este modelo escolástico es una mezcla de esto que les acabo de platicar, de la escolástica, más las enseñanzas de Aristóteles o las formas de enseñanza-aprendizaje de Aristóteles para estudiar el cristianismo. Los primeros que lo retoman o que lo sustentan, fundamentan, son las escolas, así se llamaban, escolas, que son escuelas de monjes que fueron las precursoras de las universidades. Por eso la escuela se llama escuela, por las escuelas de los monjes y la escolástica. Como programa, la escolástica comenzó como un intento de armonización por parte de los pensadores cristianos medievales, lo que ya platicábamos, para concordar las diversas autoridades de su propia tradición y reconciliar la teología, que es el estudio de Dios, del cristianismo, de manera cristiana, por decirlo de la misma forma, con la filosofía clásica, es decir, Aristóteles uh, a ver ahí, Diana, tú me dices. Aristóteles tenía unos preceptos de estudio y se adaptaron al cristianismo. Incentivó, creo que ya no, incentivó pues mucho más el estudio en las escuelas de monjes y de la misma forma pues se realizó ya un método formal de trabajo intelectual,
¿Sale? A pesar de esto, la escolástica incentivó el razonamiento y la especulación. Suponía adaptarse a un riguroso sistema lógico y estructurado esquema del discurso que debía de ser capaz a exponerse a pues, refutaciones y preparar defensas. Ok. ¿Algún ejemplo de escolástica que conozcas con base en lo que ya acabamos de platicar, Diana? Yo creo que lo del catecismo y todo eso, ¿no? Excelente. A ver, sigue. Pues las oraciones que te tienes que aprender para hacer tu primera comunión, las misas, Normalmente, ¿cómo te las aprendes? pues yendo, bueno, yo me acuerdo que teníamos que ir, creo, solo sábados y domingos, que son los días como que los de la iglesia son los días los domingos son días de misa y los sábados son los días que te dan el catecismo de un horario de 9 a 1 de la tarde Te y te preparan, ¿no? dan, ¿Cómo te preparan? te dan un libro para que ahí El vayas, catecismo, ¿no? ajá, Te dan el eh, catecismo y te dicen, esta es la fe de la iglesia, dependiendo de qué iglesia sea, ¿no? Católica, ajá. cristiana, ortodoxa, romana, apostólica. Y eso es lo que te tienes que aprender, pero ¿cómo te lo enseñan? Por ejemplo, ¿tú qué religión profesas o en qué religión te formaste? De ahí en la iglesia Ah, ok. católica, ¿Y qué es lo primero que te enseñaron? el Padre Nuestro. Ok. ¿Y cómo te lo enseñaron? Pues íbamos como a clases con las catequistas y ellas nos iban así como en la escuela diciendo la oración y ya en ¿Y casa tú qué nosotros tenías que teníamos que hacer? escribir. La tenías que Solo, escribir y después. ajá, escribirlo o leerlo, porque te dan el libro y ahí tienen todas las oraciones. ¿Y cómo saben cuando ya lo aprendiste? Porque te hacen decirlo a ti solito. Ah, ok. Entonces ya estamos viendo que la escolástica sentó un sistema de qué? De evaluación, de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. La escolástica fue el sistema educativo eh, de los mejores de esa época. Por ejemplo, en México durante la época medieval, si alguien no era cristiano, ¿qué le pasaba? ¿Quién lo juzgaba? No lo juzgaba la policía, los jueces, los juzgaba la iglesia, porque al ser el método tradicional de enseñanza-aprendizaje, era un sistema rigorista, ¿sí? Muy riguroso, aparte de todo, aparte de ser rigorista, riguroso, ¿sí? ¿Sí se entiende la diferencia? Era exigente y era tradicional. Entonces, este sistema dentro del salón de clases, ¿aún se utiliza, Diana? ¿Tú crees que aún se utilice? Yo creo que ya no mucho, ¿no? Porque pues ahorita ya hay más tipos de religiones. Ok. Por ejemplo, ¿qué aportaciones crees que dejó la escolástica? Mm, pues yo creo que las personas ahora sí que son religiosas o así, pues llevar a cabo el seguimiento y todo eso que tiene que ver con su religión. Ok. Si te digo que la escolástica, las escolas, las escuelas de monjes o las escuelas de los monjes que se conocen como monasterios, son los precursores de las universidades, ¿sería un aporte a la educación contemporánea? Mm, sí, ¿Por qué? pues porque pues va quedando así en la historia las cosas que van haciendo
Ujú, ¿qué más? Mm, Porque pues las generaciones van cambiando y pues van tomándose en cuenta las cosas, ¿no? La, Dime. pues sí, ahorita en las escuelas como en los diferentes niveles, ¿no? Cada quien ya puede estudiar. Ok. Les voy a dejar un video, anótenlo ahí. Tienen en qué anotar. Espérenme tantito. Ah, mira, dura poquito, ¿eh? Lo vamos a ver de una vez. De una vez para que de todas maneras si lo quieren buscar. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Proceso. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de los monasterios en la Edad Media. Hay que entender que los primeros grupos de cristianos que decidieron llevar una vida eh, en comunidad, pero al margen del mundo, nacieron en el oriente del Imperio Romano hacia el siglo IV después de Cristo. Y esta forma de vivir se fue extendiendo por toda Europa durante los siglos posteriores. De hecho, hoy día se reconoce a la figura de Benito de Nursia, que nació en el 480 y murió en el 547, como el padre del monasticismo europeo. Bien, los monasterios, pues, eran un centro de religiosidad e intercesión con el más allá, además de ser un mundo autónomo que representaba el propio universo. Es decir, los monasterios tendían a ser autosuficientes y funcionaban como pequeñas ciudades. De hecho, su centro de gravedad era la iglesia monástica, pero alrededor de esta se construían un complejo de edificios que daban apoyo a esta iglesia monástica. Ok. Diana, recuérdame, ¿de dónde me dijiste que eres? ¿En dónde vives? Igual Yo María soy del Elena, Estado de perdón, México. del Estado de México. Muy bien, ¿de qué parte? Bueno, no, yo soy de un pueblito que se llama Huijingo. Ah, ok. ¿Has escuchado hablar de Ciudad Universitaria? Del Estado de México, más pegado a Toluca, ¿no? Ajá. ¿Has escuchado hablar de Ciudad Universitaria en Toluca? No recuerdo. Exactamente en Toluca Centro. Sí. ¿Has escuchado hablar de Ciudad Universitaria acá en México, la de la UNAM? Porque de la que yo te estoy hablando es de la UAM. Ajá. ¿Sí? ¿La conoces? ¿La has visto? Ujú, Ok. sí. Esta es una de las aportaciones de la escolástica. ¿Ok? Teníamos, ojo, lo voy a revisar tantito. Que daban apoyo alrededor de esta, la iglesia monástica. Pero La iglesia monástica, ojo, no pierdan de vista ese detalle. alrededor de esta se construían um, un complejo de edificios que daban apoyo a esta iglesia monástica. Un complejo de edificios que daban apoyo a esta iglesia monástica. Tenemos la iglesia, aquí está, se rezaba varias veces al día, estaba el claustro, patio con jardín central y cubierto por sus lados, por donde los monjes paseaban y meditaban, sala capitular, biblioteca, reflectorio, enfermería, cocina, hospedería, perdón, bodega, dormitorios. ¿A qué se parece esto en la actualidad? Si estamos hablando que fue el antecesor de las universidades.
¿A qué se parecía o a qué se parece o cómo dijo? Sí, ¿a qué se parece o a qué se parecía? Pues a los templos, ¿no? Como una ciudad grande. Y a una universidad. Mira, casa monástica, aquí estudiaban los monjes. Ciudad universitaria en la actualidad. Mira, aquí en casa monástica tenemos iglesia, refectorio, enfermería, hospedería, cocina, bodega, dormitorios. Y aquí en ciudad universitaria tenemos librería, facultad de arquitectura, facultad de ingeniería, laboratorio, posgrado físico, almacén general, imprenta universitaria, mantenimiento. Esto sentó la iglesia monástica, sentó el desarrollo posterior de cómo se estructuraba una universidad. Esta es una de las principales aportaciones que deja la escolástica. Sale una estructura, literalmente una estructura educativa. Rectoría podría ser en la actualidad, la iglesia monástica podría ser la rectoría o la dirección de las universidades y todos los demás, los departamentos. Vamos a seguir escuchando. De hecho, en la iglesia, como digo, es donde se administraba la palabra de Dios, y se desplegaba un programa iconográfico que había de extasiar y de educar a los que allí asistieran. Como he dicho, en torno a la iglesia se creaban enormes complejos arquitectónicos compuestos de muchos edificios y en general siempre estaban rodeados por una cerca que los separaba del mundo exterior. De hecho, en estos monasterios hay que entender pues que vivían monjes y monjas, personal religioso que todavía no había hecho todos los votos, sirvientes, administradores, lavanderas, mozos de cuadra, artesanos, etcétera, etcétera. Es por eso que se dice que un monasterio era autárquico, es decir, podía vivir de lo que él mismo producía, no necesitaba comerciar, no necesitaba... Tal cual las universidades, mensualidades, y ya no se te pide nada más, simplemente que recibir asistas. cosas del exterior, pues lo que él necesitaba, él mismo lo producía. Los monasterios medievales tuvieron intereses materiales tan poderosos como el resto de la iglesia. De hecho, recibían rentas, diezmos, incluso impartían justicia en las aldeas que los rodeaban. Hay que saber también que los horarios y las tareas en un monasterio estaban muy, pero que muy pautadas. Es decir, los monjes seguían unos horarios muy estrictos y cumplían unas tareas establecidas ya de antemano. Como nosotros aquí con nuestro horario de clases, terminas una clase, vas a otra, tienes un break, tienes un lunch, tienes un descanso, ¿ok? De hecho, pues hay que entender que no solo predicaban la palabra de Dios, los evangelios, sino que también experimentaban con nuevas técnicas agrícolas. Como he dicho antes, dictaban jurisprudencia, hacían pantanos, es decir, formaban parte del tejido social de la Edad Media. Tanto es así pues que hay que entender que los monasterios los podríamos englobar dentro de lo que se entiende como la ciudad de Dios, y en cambio los poblados, las aldeas y las ciudades serían las ciudades de los hombres. Actualmente las universidades son ciudades del conocimiento. Fuera de las universidades se les quita el nombre de universitarios a aquellos que estudian y pasan a ser miembros de la sociedad civil. ¿Ok? Pero si una persona lleva su chamarra de la universidad o porta los uniformes de la universidad, adquiere un plus dentro de la las sociedad. Principales funciones de los monasterios era acaparar y expandir la cultura. Pues hay que entender que en esa época la cultura estaba casi toda en los libros y eran los monjes de los monasterios los que administraban esa cultura, pues ellos tenían la posesión de los libros. Y de hecho, una de las principales funciones de los monasterios era todos estos libros, toda esta cultura, trasladarla a generaciones posteriores. ¿Y cómo lo hacían? Pues copiando los libros.
De hecho, había unos monjes especialistas que se encargaban de estos menesteres. Eran los escribas o monjes copistas. Es así como la cultura, desde los principios de la Edad Media hasta finales de la Edad Media, se fue pasando de generación en generación. Tal es la importancia de los monasterios en la Edad Media. Así pues, espero que os haya gustado este breve resumen de qué eran los monasterios y qué funciones tenían durante. Ok, ¿viste lo que acabamos de hacer, Diana? Con la técnica didáctica. No. Te iba a decir, se vale decir no. Fíjate lo que vamos a hacer. Yo ya tengo preparadas las siguientes técnicas, pero quiero que quede bien en claro una cosa. ¿De qué me sirve saber todo esto si no lo aplico? Vamos a tomar la primera escuela didáctica, le vamos a llamar así. Nuestro proyecto va a ser Manual de Escuelas Didácticas, así le vamos a llamar. ¿Ok? Manual de Escuelas Didácticas. ¿Cuál es la primera escuela que estamos revisando? Bueno, primero vamos, en nuestro manual va a venir nuestro concepto de didáctica. Después va a venir concepto de educabilidad. Y ahora sí, ya se vienen las escuelas didácticas, ¿no? Vamos a hacer una presentación, vamos a hacer un índice y vamos a poner escuelas didácticas. ¿Cuáles son las escuelas didácticas? Mayéutica, socrática. ¿Qué necesitamos saber de la mayéutica socrática, Diana? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es? Muy bien, ¿qué más? Mm, ¿Dónde ¿Dónde surgió? inició? Ajá. Muy bien, ¿qué más? Mm, Si sigue a cabo como sus estructuras educativas. Ok, nos vamos a ir primero a la técnica de aplicación. 3 ejemplos de su aplicación actual. Muy bien. Ya revisaste mi, mi diseño, ¿ah? Lo que platicamos ahorita, principales aportes de la escuela didáctica a la educación contemporánea. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde aplicamos la mayéutica? ¿Es aplicable todavía? Sí, todavía se aplica. Ok, yo baso mis clases en eso. ¿Sale? Yo baso la mayoría de mis clases en eso. Entonces sí, todavía se aplica. Principales aportes de la escuela didáctica de la mayéutica a la educación contemporánea es una gran técnica para aplicar a nivel universitario. ¿Sale? Ilustramos universidades. Es una gran técnica en educación básica para saber el estado emocional de un niño. Es una gran técnica a nivel de capacitación para conocerlos, sí, para dar a conocer los conocimientos previos de los participantes. ¿Sí? Ahí están mis 3 ejemplos de aplicación actual. ¿Sale? Y ahí están mis 3 principales aportes de la didáctica. De este les voy a pedir 10, ¿eh? Las voy a hacer trabajar. Quiero que sean unas enciclopedias didácticas, literalmente, que le diga, a ustedes nadie les va a poder decir, es que no sabes enseñar, te falta didáctica, a ustedes lo que les va a sobrar es didáctica argumentada. ¿Sale? Todo esto lo vamos a ir diseñando en un manual. Este manual debe ser ilustrado. En su caso, como el manual... espérenme, no me había dado cuenta. Su manual debe ser ilustrado. Ilustrado, le puse, perdón. Ilustrado.
Si ustedes dicen, profe, ¿lo puedo ejemplificar con una fotografía, con una imagen? Sí. Pero si ustedes me dicen, profe, ¿puede incluir videos? Sí. ¿Puede incluir audios? Sí. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? A esto, ¿cómo lo vamos a iniciar? Con una carátula. Adelante, Betsabe. Maestro, de estos 10 que está pidiendo, son los 10 manuales de 10 diferentes escuelas. ¿Cómo? O sea, como comento que van a ser 10 diferentes de escuelas diferentes. No, haz de cuenta que tú vas a hacer tu carátula en una hoja. En otra hoja le vas a poner el concepto de didáctica, en otra hoja el concepto de educabilidad. Ambos conceptos los ilustras. Después haces una presentación. Tú, Betsabe, Chale, le pones, el presente manual tiene la intención de copilar todas las escuelas didácticas del cuarto cuatrimestre con la intención de servir como un parámetro para los futuros docentes que lean este tipo de información o se acerquen a consultar este manual. ¿Ok? Después haces tu índice hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué es lo que va a venir? Y la primera escuela didáctica es la mayéutica socrática. De la mayéutica socrática vamos a poner qué es, dónde surgió, principales representantes, técnica de aplicación, tus 3 ejemplos de aplicación actual, tus 10 principales aportes de esta escuela didáctica a la educación contemporánea, le pones dibujitos a todo muy padre, y ese mismo archivo lo guardas. Y después nos pasamos a la escolástica, después nos vamos a pasar a los griegos, a la época feudal, a la reforma, todo va en un mismo archivo, ¿sí me explico? Sí, sí, o sea, todo lo vamos a incluir ahí. Ok, y lo vamos a ir elaborando semana con semana, este va a ser nuestro proyecto. Ok, gracias. Entonces, esto sería como lo primero, Esta es la primera parte de nuestro proyecto. Este ya hay que y tener la digamos, lista para la siguiente semana. ajá, digamos la otra